invitamos a nuestra ilustre visitante, a la profesora licenciada Ana Urrutibetti de la Fundación para Combatir la Leucemia, Fundaleu, quien además es coordinadora docente del curso de Enfermería Hematológica de la Sociedad de Enfermería Hematológica. Ella nos dará a conocer sobre el rol de la enfermera en el manejo de pacientes oncológicos. Cuando yo tuve que ponerme a preparar esta charla, que hacía ya bastante tiempo que no hablaba sobre estos temas, empecé a buscar pilares, referentes, que dieran su opinión con respecto a lo que se esperaba de un enfermero en oncomatología. Y es así que tomé algunos párrafos que me resultaban interesantes porque me servían para armar toda esta teoría que hoy les voy a decir y por qué yo pienso que un enfermero debería ser como les voy a decir, que creo que debe ser. Un exministro de la Nación hizo toda una reflexión sobre lo que es el cáncer hoy en día en salud pública en la Argentina. Y estábamos de acuerdo con el doctor que hoy en día el cáncer se puede curar, se puede prevenir, se puede tratar mucho mejor de lo que se trataba antes. Y los que no se pueden curar, algunos se han transformado en enfermedades crónicas, lo que hace que tengan tiempos de supervivencia mucho más largos. El Instituto Nacional del Cáncer dice que también esos avances científicos y tecnológicos exigen la capacitación del enfermero para estar de acuerdo a la situación. O sea, no se puede pretender que tengamos drogas nuevas, que tengamos tratamientos nuevos en cuanto a tratamiento de soporte, como hablaba recién la doctora y lo expresaron el doctor, con todos los métodos de diagnóstico, y todos están diciendo que enfermería participa porque está en las primeras de las líneas de cuidado, como se dice en el primer párrafo, en las primeras de las líneas de cuidado va el desempeño del enfermero, y no pretender que el enfermero esté formado. O sea que lo que nos queda claro en todo esto es que debemos adquirir nuevos conocimientos. En eso estamos todos de acuerdo. Hay que aprender las técnicas y hay que aprender a cómo manejar esto. Tomé también la reflexión de una docente del Instituto Nacional del Cáncer, que agregaba que este enfermero tiene que tener la capacidad de escucha y contención y que tiene que ser una persona idónea con conocimientos, que sea lo suficientemente abierta para trabajar en equipo, porque el individualismo en oncología no sirve. No solo en oncología, el individualismo en enfermería no sirve. La única manera en que nosotros podamos seguir adelante y podamos ser reconocidos es trabajando en forma colectiva, trabajando en grupo, apoyándonos, porque enfermería, desgraciadamente, no es una profesión que sea valorada ni reconocida. Pero lo más triste de todo es que los enfermeros no valoramos nuestra profesión. Y realmente es muy importante. La cosa tiene que empezar por nosotros. Nosotros tenemos que convencernos de qué somos capaces de hacer y de la importancia que tiene nuestro trabajo para poder cambiar. Por eso les decía que no pretendía enseñarles nada, sino que pretendía algo mucho más profundo. Yo no estoy en condiciones de enseñarles nada. Yo vengo a compartir con ustedes lo que yo me he replanteado a lo largo de mi carrera. Yo hace 32 años que soy enfermera y hace 25 años que hago oncohematología y más de 16 que estoy en la docencia en oncohematología. He podido ver muchas cosas y he visto cómo se han desarrollado y me he formado a conciencia por una cuestión de respeto hacia mí, porque me doy cuenta de lo importante y de lo peligroso que puede ser una mala formación en enfermería para trabajar con estos pacientes, y por el paciente, que es un humano como yo. Yo también puedo estar en ese lugar. Según la SEO, que es la Sociedad de Enfermería Oncológica Europea, ellos tienen mucho más desarrollado, inclusive tienen estándares. Uno pueden entrar, ¿han entrado a la página de la SEO? Los invito, entren, porque es muy interesante, tiene una forma de trabajar muy interesante y muy clara. Dice que, ¿cuáles son dentro de las funciones? Yo lo tomé como resumen: la asistencia, la docencia, la gestión, la investigación, utilizando un método científico, un marco teórico, que le permita identificar y tratar de dar respuestas fundamentalmente humanas. La enfermería trata a un humano
La cosa es de humano a humano. La cosa no es de profesional hacia una persona. Eso es lo importante y eso es lo que nunca tenemos que perder de vista. La persona que está enferma solamente está enferma. Y no hay que darle más atribuciones que eso. No hay que dejar que la enfermedad sea dueña de la persona. Ningún profesional tiene que pensar eso. Nosotros somos humanos que hemos estudiado una profesión. Nada más que eso. No somos todo eso, somos humanos. Y lo que más importa en la vida cuando las papas queman es el afecto. Y el afecto está dado por humanos hacia humanos. Entonces, a veces las relaciones que establecemos con los pacientes es una relación que debería ser de ayuda, pero para eso hay que formarse. Uno no puede ir con solamente la buena voluntad o pretender que aquellos que tienen vocación de servicio lo pueden hacer. Porque si vamos a esperar que los enfermeros todos tengan vocación de servicio, estamos sonados. No hay tanto que tengan vocación de servicio. Tiene que ser una profesión, pero hay cosas que son muy importantes, que son básicas, que sí se pueden aprender y se pueden entrenar. En Fundaleu, mi ex jefa presentó todo un desarrollo de cómo éramos los enfermeros que trabajábamos ahí o cómo pretendíamos ser y a lo que queríamos llegar, tal vez. Fue un escrito con visión de futuro en su momento. Nuestro equipo tenía una capacitación científico y técnica y humanista que le facilitaba una visión integral. Esta visión integral hacía que nosotros nos comprometamos con el paciente, participando activamente con la visión de expertos dentro del equipo multidisciplinario, actuando de una manera interdisciplinaria, no multidisciplinaria, sino dentro de nuestro saber, haciendo un aporte. Educando e informando a los pacientes y a la familia acerca del autocuidado, teniendo fundamentalmente automotivación para seguir capacitándonos, reconociendo la formación como un proceso dinámico. Ustedes ya han visto todo lo que ha avanzado esta especialidad en los últimos años y cómo tenemos que seguir estudiando y capacitándonos y el poco apoyo que por ahí tenemos para hacerlo. Entonces tiene que haber una automotivación, pero hay que convencer y convencerse de lo importante que es esto. Debido a esta capacitación teórico-práctica, está preparado en el manejo de técnicas y procedimientos de enfermería sin descuidar su actitud en el desempeño de su rol, demostrando responsabilidad, colaboración, compromiso e integración con el equipo de salud. Asimismo, debe poseer altos valores éticos y humanísticos que le permitan brindar al paciente respeto, confidencialidad y empatía, actitud que le va a ayudar al paciente a enfrentar y transcurrir el proceso de su enfermedad con dignidad en todas las etapas del proceso. La empatía muchas veces por ahí es mal interpretada. La empatía se interpreta como ponerlos en el lugar del otro. Y uno no se puede poner en el lugar de la persona que se está muriendo, pero sí puede y reconoce el sufrimiento de esa persona. Entonces está más sensibilizado y esa sensibilidad hace que de alguna manera nosotros nos conectemos con el otro desde una parte de nuestra humanidad que hace que el otro se sienta acompañado y esté seguro de que nosotros lo estamos entendiendo. Según todo esto, a mí me surgieron más preguntas. Entonces dije, ¿dónde estamos parados nosotros, los enfermeros oncohematológicos? El grupo que yo estoy formando, ¿qué pasa? A ver, ¿qué conocimientos deben adquirir? ¿Qué características tiene nuestro paciente? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo son los tratamientos? ¿Qué debo enseñarle y a quién? ¿Cuándo debo enseñar? ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Con qué recurso humano contamos? ¿Qué formación tiene? ¿Cómo trabaja? ¿Gestiona cuidados? ¿Utiliza un modelo de atención? ¿Realmente lo pone en práctica? Y así había muchísimas más, pero puse estas. ¿Debemos hacer un cambio?, me pregunté. Hoy hablando con Janet, compartíamos algunas experiencias. Yo le preguntaba cómo trabajaban acá y cómo trabajábamos nosotros en Argentina. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Todos somos conscientes de lo que debemos hacer, pero a la hora de la práctica nos preguntamos si nuestra labor realmente es con cuidados independientes o solamente nosotros estamos cumpliendo una labor organizada por tareas. Hay que cumplir una serie de indicaciones. Solamente
realizamos tratamientos que dependen de una indicación o de una interdependencia con otros profesionales. Pero el tratamiento, el cuidado independiente del enfermero, el que valora realmente a la persona, el que lo aplica a conciencia, el que está viendo cuáles son los problemas del paciente y el que enriquece ese tratamiento, ¿se lleva a cabo? Cumplimos con protocolos y normas de actuación, pero no son suficientes. No ayuda la creatividad, los datos que nosotros recogemos son parciales, porque solamente nos limitamos. A nosotros nos dicen, tienen que controlar los signos vitales cada 2 veces por turno en un paciente con las defensas bajas, y bueno, y van a ir, va a ver quién va a ir y lo va a hacer solamente cada 2 veces por turno. Y va a estar el que va a ir a conciencia y lo va a hacer 2, 3, 4 veces las que sean necesarias, hasta que el paciente realmente esté compensado y está bien si es que está febril. Este tipo de acciones benefician muy poco el desarrollo de cuidados independientes y el pensamiento creativo, la autonomía. No hay una demostración del conocimiento que realmente tiene enfermería. El usuario no se encuentra como eje del sistema. Acá lo que pesa son las tareas y el trabajo y el horario que hay que trabajar. Existen otras formas de desarrollo más pleno de nuestro trabajo. Hay material bibliográfico al respecto que nos puede ayudar. Otros colegas los han puesto en práctica. Yo hace unos cuantos años estuve rotando por el Hospital Clínic de Barcelona durante un mes y tuve la capacidad de ver cómo ponían en práctica modelos de enfermería y desarrollaban, digamos, valoraban problemas para realizar cuidados. Y de ahí traje la idea. Esto fue en el 2000. De ahí empecé a tratar de ponerlo en práctica. Entonces me pregunté, bueno, ¿qué nos hace falta? Lo que nos hace falta es la apertura al cambio fundamentalmente, decisión y entrenamiento, porque la teoría la tenemos. Bueno, ¿cómo logramos esto? Empecé a pensar en mi trabajo en Fundaleu, que en realidad ellos querían lograr esto y ustedes vieron lo que escribió mi jefa. El enfermero oncomatológico tiene que estar capacitado para tener una atención humanista integrando al paciente. Tiene que estar en el centro de la atención. Tiene que tomar un modelo de atención, ¿sí? Ese modelo de atención, dadas las características del paciente, el seleccionado fue el de Virginia Henderson, porque busca la independencia del paciente. Si nosotros que trabajamos en un oncohemato somos conscientes que muchos de los tratamientos son hechos en consultorio, y el paciente va a cursar sus periodos de neutropenia o de pancitopenia en su domicilio, con todos los riesgos potenciales que ello implica de infección, de sangrado, de fatiga, de infarto. Y hay que educarlo al paciente. Y hay que darle las herramientas en cuanto al conocimiento y enseñarles a valorar signos y síntomas, pautas de alarma, para que realmente pueda cuidarse y autocuidarse. Entonces todo esto es un trabajo que se hace en equipo. Por eso la enfermera tiene que aprender a transmitir todo esto. Conocimientos técnicos científicos, capacitación teórico-práctica, trabajo en equipo, valores éticos y humanistas y fundamentalmente automotivación y autocuidado. Volviendo al marco conceptual, ¿qué decía? ¿En qué me voy a aferrar yo para trabajar? ¿Cuál es mi función? Yo no sé si el resto de los profesionales sabe para qué está una enfermera, porque a veces piensan que una enfermera está para ayudar a levantar una cortina, a trasladar a un paciente o a hacer 500.000 cosas menos lo que tiene que hacer. Pero la culpa yo no se le echo a nadie más que nosotros, porque nosotros no demostramos lo que somos capaces de hacer. Y cómo esto realmente podría cambiar y mejorar el tratamiento, acortando periodos de internación y evitando complicaciones. Tenemos que aprender a hablar igual. Tenemos que usar una taxonomía diagnóstica para que nos entendamos todos, para que entiendan de qué estamos hablando y para que podamos generar actuaciones, para que podamos generar cuidados que nos sirvan a todos y que se estandaricen, porque no hay mucho para inventar. Ya está todo inventado. Lo que hay que hacer es manejar la información. Los primeros pasos por este proceso, y me gustaría hacer una reflexión sobre este paciente. ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Que va a ser lo más importante acá, porque es el objeto de nuestro trabajo. Y el por qué nosotros decimos que un paciente tiene que hacer, un enfermero tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que ser de esta manera. Cuando una persona empieza a tener un problema de salud relacionada con esta patología, empiezan detecciones iniciales, que pueden ser
desde fiebre, desde anginas, desde un cambio, un hallazgo de laboratorio, desde algún síntoma florido como puede ser un sangrado o hematomas, diversas cosas. Lo que sí se detecta un problema terminan siendo derivados a un hematólogo. El hematólogo pide estudios mucho más específicos que confirman que hay un diagnóstico, y el diagnóstico tiene muy mala prensa. Porque yo quisiera ver qué película nos han mostrado a todas las personas que un paciente con una enfermedad, con una leucemia, se haya salvado. Todas son tristes y terribles. Hay muy mala prensa con todo esto. Y en realidad hay muy hay muy buena performance hoy en día con las enfermedades oncohematológicas. Se ha avanzado muchísimo. Y eso la gente no lo sabe. Entonces corre con ese peso de que tengo cáncer y me voy a morir, se acabó la historia. Y lo más triste es que hay muchos profesionales que piensan que porque reciben un paciente por la guardia, que tiene una leucemia, tienen que bajar el pulgar porque ya está. Con ese paciente no se puede hacer más nada. Y eso no es así. Yo no sé si eso pasa acá también. Pasa acá, pasa en todos lados. Y no es así, hay que ayudar a cambiar esto, porque esto no es así. Hay que preguntarse el tratamiento que va a tener que hacer esa persona que tiene complicaciones, que pone en riesgo la vida del paciente por los efectos adversos que va a tener que pasar, la respuesta que va a tener al tratamiento esta persona, si va a ser buena, va a ser mala, regular, la recaída, si es que la tiene o no, y la etapa final, ya sea el final del tratamiento, cuando el paciente está curado, que probablemente se considera unos cuantos años, o la etapa final cuando no hay respuesta, y nosotros estemos ahí para colaborar y ayudar a transitar una etapa final bien, tranquila, serena, acompañada. Yo tomé esto porque me pareció tan gráfico. Lo escribió el doctor Eugenio Orlicki y la licenciada González Victorica, que es una psicóloga a la que tuve la suerte de conocer en los inicios de Fundaleu. La persona con enfermedad oncohematológica tiene estas características. La enfermedad inunda todo el organismo sin localizaciones precisas. Está en la sangre la enfermedad. ¿Cuántos pacientes hay oncohematológicos que no tenemos ni idea que tienen una enfermedad oncohematológica? Un mieloma, un linfoma, no dan signos por ahí visibles. La clínica, la evolución y el pronóstico difieren sensiblemente de otras afecciones igualmente graves. Tenemos 2 linfomas, pero uno tiene mejor respuesta que la otra. Pero para el común de la gente eso no se sabe, es el linfoma. O por ahí lo que leen en internet no es lo que deberían leer y hay mala información. Al instaurarse la enfermedad se produce un verdadero derrumbamiento del paciente, aunque no presente una sintomatología florida, porque el sinónimo es cáncer. Y eso es grave. ¿Ustedes saben por qué el cáncer se llama cáncer? Seguro que sí, pero vamos a recordarlo. Se lo llama cáncer porque se lo asocia con el cangrejo, que es un animal depredador que va destruyendo a su presa. La persona que padece cáncer no solo se va destruyendo interiormente, sino que se destruye toda su vida. El rol deja de ser, porque tiene que aislarse, porque no puede hacer determinadas cosas, porque tiene que en este momento adoptar por un tiempo determinado otro rol. El paciente, el daño corporal grave acarrea un efecto desorganizador rápido sobre el paciente, física y psicológicamente. Va a tener que adaptarse a un tratamiento agresivo que va a cambiar su imagen corporal. Va a tener que someterse a una atmósfera institucional alejado de sus seres queridos y su entorno habitual. Si a esto aparte le agregamos que muchas veces va a sentir que tiene una percepción de la amenaza de vida, porque a pesar de que esté en el mejor lugar, con el mejor tratamiento, nada le garantiza que se va a curar. Todavía no hay una garantía de un 100% que diga, me voy a curar. Puedo estar en el margen de ese 10, ese 5% que no se cura. La duración del acontecimiento traumático está relacionado con que muchas veces estos pacientes, aparte de la internación programada para el tratamiento de quimioterapia, sufren una complicación que hace que se prolongue su estadía. Desplazamiento del lugar. Allá en la Argentina nosotros decimos que Dios está en toda la Argentina, pero tiende en Capital Federal. Porque yo creo que en todos los países más o menos pasa eso, ¿no? La gente del interior muchas veces no tiene acceso a la tecnología para poder llevar un tratamiento completo y adecuado para tratar su enfermedad.
potencial de recidiva del acontecimiento traumático. A pesar de todos los cuidados que haya tenido esa persona, muchas veces tiene que reingresar por una neutropenia y fiebre, y el ingreso y el estar internado no es unas vacaciones, sino que es realmente algo traumático para la persona. Y para toda la familia que acompaña sin estar enfermo cuando puede al que está internado. El rol se ve alterado tanto en el paciente como en el familiar. Hay que ser muy respetuoso con el familiar, porque yo he visto enfermarse a familiares y el paciente salir sano. Los familiares acompañan sin estar enfermos, sin estar enfermos, duermen mal, descansan mal, dejan de hacer su vida y tienen que andar a las corridas para hacer lo que no puede el paciente, para suplir lo que no puede hacer el paciente, sin haberlo elegido, porque aman a la persona que está ahí. Entonces, esa persona tiene que ser respetada, cuidada e integrada, protegida, porque si no es un paciente potencial el día de mañana, que podríamos haber evitado. El nivel de implicación está directamente relacionado con las salas de espera, le diría yo. Porque muchas veces estos pacientes comparten una sala de espera y se encuentran los linfomas, las leucemias, porque están citadas por el paciente, y empiezan a hablar. Ah, sí, yo también tengo una leucemia. Y a veces se generan vínculos entre los pacientes, que es bueno que tengan un apoyo, pero a veces cuando la información no es muy fehaciente, digamos, no conocen mucho los familiares o los pacientes, empiezan a vivir una situación que a ellos los angustia, porque a veces estos pacientes, a algunos les va bien y a otros no tanto. Entonces, no solo viven una situación dramática para ellos mismos, sino que también están viviendo una situación dramática por otra persona, que por ahí no es el momento adecuado para que la vivan. Entonces a veces no es muy aconsejable dejar que se impliquen tanto en las situaciones que están viviendo los demás. Es importante por ahí ayudarlo y guiarlo un poco para que aprenda a cómo economizar su energía, en qué momentos sí y en qué momentos no. El contacto con la muerte o la destrucción está relacionado, si bien ellos no sufren una catástrofe, a veces hay sangrados internos que hacen que se viva este sentimiento de descontrol sobre su propio cuerpo. Por lo tanto, la enfermedad pone en riesgo la vida del paciente, pero los tratamientos que deben empezar a usarse lo antes posible, como son la cirugía, la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia integrativa, bueno, todo lo que hay hoy en día que se puede hacer, también en su aplicación suelen poner, por sus efectos adversos, en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, las que administran estos tratamientos son las enfermeras. Y son las enfermeras las que detectan en forma precoz, si es que están formadas, esas complicaciones. Y son las enfermeras las que pueden evitar estas complicaciones. Y son las enfermeras las que van a educar al paciente, porque son las que más tiempo están con el paciente, nada más que por eso. Están, no sé cuántas horas trabajan acá. 6 horas, bueno, 6 horas son 4 turnos, 6 horas, 4 turnos, o bueno, 24 horas tiene el día, así que imagínense la exposición que hay, 24 horas con el paciente, distintos profesionales. Y tienen por ahí la posibilidad como recurso, digamos, del equipo de salud, de recoger información valiosísima para el equipo de salud y para el médico. Digamos, se puede recoger información que puede hacer que se prevenga una complicación muy importante para el paciente. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a tomar conciencia de la importancia de nuestro trabajo y cómo hacerlo de una manera ordenada, porque es mucho lo que hay que hacer. Por lo tanto, esta persona fundamentalmente espera respeto, ser tratado con respeto. Y con esto no va solamente a la formación como profesional lo que voy a hacer, sino que tiene también que ver con los usos y buenas costumbres. Cuando vaya a entrar a la habitación de un paciente, que no solo me acuerde el nombre, sino que también que golpee antes de entrar a esa habitación, porque ese es el espacio del paciente. A mí nada me habilita a romper los usos y buenas costumbres, porque eso es lo que me mantiene de par a par con el paciente. Que se lo comprenda y acepte, todo esto lleva un tiempo de procesamiento, tiene que elaborar un duelo, y a veces las personas tienen miedo por lo que están viviendo, y a veces se enojan, y a veces nos hablan mal. Lo que es importante es no encasillar a las personas, no rotularlas, porque por lo general esa persona a nosotros no nos conoce, no puede estar enojado con nosotros.
pero sí es una manera a veces de responder a lo que está pasando. Y desgraciadamente son las enfermeras las que le recuerdan que está enfermo, pues son las que lo pinchan, las que le hacen el tratamiento, las que le van a tomar los cultivos. Entonces, a veces la situación viene, y sí, vino la de la noche. Vino la de la noche y lo pinchó como 3 veces. Y nadie sabe qué fue lo que pasó y cuál fue la situación. Entonces, a veces hay que dejar que el agua que corra, porque no es la cosa con nosotros. Él espera no ser juzgado y que seamos empáticos. Por lo tanto, vamos a tener que adquirir conocimiento, desarrollar habilidades y, sobre todo, la necesidad de una competencia relacional y emocional. La actitud para relacionarse con el paciente debe seguir unos pasos secuenciales. Nosotros, en la bibliografía, se han presentado de varias formas, pero siempre coinciden que son 4. Una es la fase de preinteracción, que es donde se recaudan los datos. Y esto es muy importante, porque acá yo tengo que conocer qué es lo que le pasa a ese paciente y en qué situación está. Y tengo que ver qué es lo que me pasa a mí. Porque muchas veces yo voy a tener que recibir a un paciente que por ahí lo atendí durante muchos años, que tal vez sea joven, y que tal vez ya no podamos hacer más nada, y entra para su etapa final y él lo sabe, y está triste, y está buscando a todos sus enfermeros, a los que conoce, porque necesita un abrazo, y porque necesita descargarse, y porque necesita despedirse. Cuando yo visualizo eso, que voy a tener que enfrentarme a una situación como esa, el sentimiento cambia y nos preparamos de otra manera, porque si no, muchas veces estamos de alguna manera expuestos a sufrir fatiga por compasión. Muchos de los enfermeros que trabajamos en oncohematología tenemos satisfacción por compasión. Por eso nos sentimos tan bien haciendo lo que hacemos. Y a pesar de que no se nos pague bien, a pesar de que no se nos den las vacaciones que necesitamos, que no se nos reconozca nuestro trabajo, igual lo hacemos porque en realidad el reconocimiento que hay de parte de la persona del otro lado supera todo lo otro. Eso no significa que lo otro no lo necesitemos. Por lo tanto, en la otra parte que sigue, que es la fase, acá se volvió autónoma en la fase que sigue, fase preliminar o de orientación. Esta es muy importante porque acá es cuando nosotros iniciamos una relación con el paciente. Y el paciente nos conoce y nosotros conocemos al paciente. Suponiendo que estemos frente a un paciente que nunca vimos, que nunca atendimos nosotros. Y es importante la impresión que él tenga de nosotros y que sienta la confianza, se gane la confianza. O sea, nosotros nos ganemos la confianza porque vamos a tener que hacer muchas cosas a ese paciente y él tiene que estar tranquilo y bien. La idea es que no se le agregue un factor más de preocupación, porque es muy feo cuando uno va a cualquier lado y no se lo trata bien, o se lo mira mal, o no se lo saluda. ¿Ustedes no han entrado alguna vez a algún lugar donde, un banco o algún lugar donde no fue tratado como correspondía? Imagínense el poder que tiene una enfermera sobre uno. Y la palabra y lo que va a decir, porque hay cierta autoridad, ¿no? Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es establecer un contrato con el paciente. Por un lado, orientarlo y brindarle información para darle los elementos que necesita para empezar a adaptarlo a esta situación que está viviendo. Y por otro lado, tener en cuenta que el paciente por ahí va a tener una actitud reticente y de prueba, de desconfianza hacia nosotros, pero no solo pasa por nosotros, sino pasa porque a veces hay dificultad en las personas para reconocer que depende de otro. Sobre todo aquellas personas que están acostumbradas a valerse por sí mismas y a manejar su vida. Es muy difícil a veces trabajar con estas personas, porque a veces no escuchan y a veces no dicen, no hacen caso, no respetan lo que uno les dice. Yo he visto muchas veces muchos pacientes con traumatismo de cráneo por haberse levantado estando pancitopénicos, con las plaquetas muy bajas y haberse inclinado para levantar algo y haberse ido de cabeza y golpearse. Cuando se les dijo en un montón de oportunidades, no te levantes solo, llámame, no te levantes solo.
Y como era un paciente lúcido y ubicado e independiente, no se le puso la baranda de contención, porque tampoco a veces la quieren. Y justo el familiar no estaba. Y terminó en una terapia intensiva con un hematoma subdural y algunos se murieron por culpa de esto. Entonces es muy difícil a veces trabajar con estas situaciones. Por eso hay que unir todo. Para poder lograr esto es muy importante mi imagen y cómo yo me dirigí hacia el paciente. ¿Soy creíble en lo que digo? ¿Tengo el respeto del paciente? ¿Me cree? ¿Él piensa que realmente yo sé lo que le digo? ¿Estoy diciendo el por qué le digo lo que le digo? ¿Lo estoy orientando y dándole explicaciones para que él pueda cumplir y adoptar una nueva manera de cuidarse? Tiene que adaptar, tiene que cambiar su manera. Ya no se puede bañar como quiere, ya no se puede rasurar, ya no se puede depilar, no se puede pintar. No puede usar lentes de contacto. Por ahí no puede usar ni siquiera prótesis, que nunca se la sacó en la vida, ahora tiene que estar sin prótesis. Tiene que cambiar toda su vida y tiene que ver con la esencia de esa persona. Nosotros tenemos que convencerlo que realmente es importante que lo haga. La fase de trabajo es cuando ya hemos ganado la confianza de la persona. Y hay unicidad y hay afecto. Afecto no porque andemos a los besos y a los abrazos con los pacientes, sino afecto porque realmente nos importa y le demostramos que nos importa cómo está. Y que realmente, porque en realidad sí nos importa, porque por eso hacemos lo que hacemos. Acá debemos demostrar empatía, respeto, sinceridad y especificidad. La fase de terminación puede tener dos momentos. O preparamos al paciente para el alta o preparamos al paciente para la etapa final. Si preparamos al paciente para el alta, depende de qué momento esté, nos tenemos que plantear que le tenemos que dar herramientas para que se siga cuidando en su casa. Imagínense un paciente que cursó una leucemia mieloblástica aguda y que tuvo más de un mes internado, súper cuidado y en un ambiente controlado. De golpe le dan el alta y tiene que estar en su casa con su familia que por ahí no sabe, no se siente seguro. Hay que empezar a darle las herramientas antes para que se sienta seguro y pueda seguir cuidándose y que reconozca cuáles son las pautas de alarma. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Bien? No nos olvidemos que la actitud del trabajador es un factor de curación. El paciente eso debería ser autónomo, que el profesional es un compañero terapéutico que integra un equipo disponible para cubrir las diferentes necesidades. Tiene que ser espontáneo, abierto y no debe esconderse tras el rol de asesor. Esto para todos los profesionales que trabajamos en salud, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos a nuestra personita que le puede llegar a faltar la fuerza, el conocimiento, la voluntad y va a hacer que nosotros trabajemos en él desarrollando un plan de cuidados. A nosotros que vamos a estar trabajando con todo esto y llevando toda esa teoría y ese cúmulo de conocimientos a un plan de trabajo en el cual se va a integrar la enfermedad, el tratamiento, el hemograma para poder planificar las actividades, el pronóstico, la evaluación de todas esas necesidades, analizando cuál es la actividad que voy a poner en práctica, si va a ser de suplencia o va a ser de ayuda, si esa persona logra la independencia o no la logra. ¿No qué? El objetivo, por lo tanto, es el desarrollo de un criterio que nos permita aplicar un proceso de resolución de problemas con un marco científico, con el propósito de mejorar la calidad de atención. Por lo tanto, nosotros dijimos que usamos a Henderson. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Esas 14 necesidades hemos seleccionado, las hemos usado como guías para poder evaluarlas. A cada una de esas necesidades lo que hicimos fue seleccionar problemas de la NANDA, diagnósticos, que son específicos para nuestros pacientes oncohematológicos. Así entrenamos a los alumnos en el curso de hematología y oncohematología que está avalado por la universidad. Les enseñamos a poder hacer esta valoración y con cada una de esas valoraciones que eligen, que aprenden a seleccionar, tienen un desarrollo de cuidados para poner en práctica. Vamos a ver unos ejercicios. ¿Y cómo valoro esto? Lo valoro justamente evaluando el grado de independencia que logré del paciente en cuanto a la necesidad que no se ha satisfecho.
La planificación entonces será en detectar la formulación de un objetivo de independencia de acuerdo a la necesidad que se vio afectada, seleccionar el modo de trabajo adecuado, que esto, si ustedes se ponen a pensar, les va a dar la carga de trabajo. Porque no es lo mismo estar trabajando con un paciente que es dependiente totalmente, al cual uno tiene que hacer todo por él, que solamente apoyarlo en algunos aspectos, no en todos. No requiere mi presencia. Entonces hay que aprender a usar estos recursos, a manejar la información, porque esto realmente va a ayudar mucho a enfermería. Y la determinación de las actividades que siempre impliquen al individuo en su propio cuidado. Planifiquemos los cuidados. Hay que tener en cuenta una serie de factores que van a influir en la valoración, de acuerdo a esas 14 necesidades. Tenemos que estar atentas a esto, que tiene que ver a veces en la falta de atención que tengamos, el cansancio, los problemas personales, la persistencia de las percepciones. A veces estamos acostumbrados como a rotular, a encasillar determinadas cosas y no nos detenemos a valorar bien. Tenemos como estereotipos. Acá yo les traje un ejemplo. ¿Cómo se valora y se identifica una necesidad? Nosotros, ¿cómo enseñamos esto? Por ejemplo, la necesidad de oxigenación. ¿Qué es lo que observo? El enfermero que hace oncomatología, lo que primero que observa es el hemograma y los valores de glóbulos rojos. Hay un problema físico acá que va a hacer que mi paciente pueda tener problemas para respirar. La hemoglobina está muy baja, está muy anémico. ¿Qué grado de anemia tiene ese paciente? Voy a ver si esto se traduce a la clínica. Porque cuando controlo los signos vitales, yo estoy viendo si mi paciente está compensado o no puede hacerlo solo. Si ese paciente está muy anémico, yo tengo que avisarle. Si ese paciente requiere de oxígeno, porque aunque no tenga la posibilidad de colocar un saturómetro y ver si hay una baja saturación, sí tengo signos clínicos que me van a dar signos de mala perfusión tisular, me va a dar una frecuencia cardíaca alta, una frecuencia respiratoria alta, que me va a estar demostrando que ese paciente por ahí no está en condiciones de hacer esfuerzo físico, y tal vez el esfuerzo sea caminar 20 metros hasta el baño. Entonces, a ese paciente no lo tengo que dejar levantar solo o no lo tengo que dejar levantar directamente. Y él tiene que saber que no lo debe hacer, porque le puede pasar, puede tener una complicación como la del hematoma que les comenté recién. Y por ahí no se va a dar cuenta, porque lo primero es que no le va a irrigar el cerebro. No va a tener una buena perfusión como para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, a ver, si no va a tener una buena perfusión en el cerebro, ¿es adecuado que yo le explique todo esto a mi paciente si tiene un grado de fatiga importante? No. Entonces, esta es otra de las cosas que tengo que planear. No lo puedo hacer solamente al paciente. Se lo tengo que hacer al paciente y al familiar. Aquí hay que empezar a integrar a la familia. Acá tenemos una serie de problemas sacados de las NANDA con la definición para que sepan cuándo usar cada una. Estas son algunas de las que seleccionamos para nuestro paciente. Un paciente anémico sin ningún otro problema asociado, lo más probable es que usemos siempre esta, perfusión tisular inefectiva, que significa reducción del aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir los tejidos a nivel capilar. Un paciente con una anemia severa tiene esto, siempre va a tener esto, perfusión tisular inefectiva, es el problema que tiene para nosotros. Y como es un problema, ¿qué tengo que hacer? Tengo que controlar los signos vitales, lo tengo que educar, le tengo que poner oxígeno, tengo que avisar al médico, porque probablemente el médico venga a evaluarlo y tal vez pida transfusiones. ¿Qué debo hacer acá? Cada vez que yo entro a ver al paciente, me presento y lo observo, lo valoro, agarro esas 14 necesidades básicas y empiezo a observar qué problema puede tener el paciente. Lo educo y pongo en práctica un plan de cuidados. Bueno, la diapositiva que no se quiere quedar ahí es una que de alguna manera les cuenta que cuando uno evoluciona debe hacer un manejo de la información que refleje esto que estamos haciendo. Muchas veces nosotros hacemos evoluciones que lo único que hacen es manejar otra información. Dicen, el paciente está con un plan de hidratación a 14 mililitros hora, se le colocó una vía periférica, cosas que ya se puede ver esa información por otros lados, ¿sí?
acá lo que hay que hacer es evaluar el estado de conciencia del paciente, evaluar la clínica actual del paciente, ver las características del catéter de ese paciente y los problemas que tiene el paciente. Esta es una evolución típica, por ejemplo, en la cual evoluciono por problemas, de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, uno de los problemas sería la fatiga. Sería paciente asténico, responde a órdenes simples con coherencia, se encuentra acompañado por un familiar, presenta una alteración de la frecuencia cardíaca por encima de 100 en reposo, con una saturación del 96%, con cánula nasal a 4 litros. Tiene la mucosa sana e hidratada, que eso es importante, porque a nuestros pacientes es importante, porque si le doy con cánula nasal y tiene más de 4 litros, le voy a lastimar la mucosa. Y si está pancitopénico, como vemos acá abajo, probablemente aumente los riesgos de sangrado y por lo tanto de infección. Así que hay que vigilar eso. Se le explica al familiar y al paciente la posibilidad de que si no usa oxígeno pueda confundirse y sentirse más agitado. Se colocan medidas de contención en ausencia del familiar. El otro problema es el déficit de conocimiento, que va a estar siempre, porque nadie tiene experiencia para transitar estos caminos. Ninguna persona nace con experiencia para saber que se va a enfermar de esto y cómo tiene que llevarlo. Y va a tener sensaciones nuevas, y esas sensaciones nuevas nunca las vivió, entonces uno lo va a tener que enseñar a poder asimilarlas y a saber qué está dentro de lo esperado y qué no. Riesgos de traumatismo. Se indica reposo absoluto. Su familiar lo asiste en las medidas de autocuidado de necesidades básicas. Pancitopenia, con anemia severa, glóbulos blancos 1500, neutrófilos 60%, por lo tanto está neutropénico este paciente. Plaquetas 55.000, también está con las plaquetas bajas, con riesgo de sangrado. Un hematocrito de 22 y una hemoglobina de 6,5. Y teníamos que en reposo estaba ahí, ¿sí? Así que a este paciente los médicos le indicaron administrar una transfusión de glóbulos rojos, la cual se le administró sin complicaciones. Estuvo con buena ingesta de líquidos, escasa de sólidos, evacuó intestino en la chata de características normales, porque está anémico, yo no sé, pero por ahí está sangrando el intestino, tiene divertículos. Yo no les dije por qué está anémico o por qué está pancitopénico. La curación del catéter venoso central está bien y hay un balance positivo de más de 700, pero mantiene su peso, mantiene el peso de ingreso. Acá tenemos un análisis, otro ejemplo. Con esto nosotros practicamos con mis alumnos. Tenemos al señor Pedro, de 74 años, que es derivado por su médico hematólogo para diagnóstico y tratamiento a la institución. El hemograma realizado presenta los siguientes valores: 2.600 leucocitos, con granulocitos del 50%, o sea que tiene 1.300 neutrófilos. Está neutropénico, con las defensas bajas. Una neutropenia leve, pero tiene neutropenia. O sea que hay que tener cuidado. Un hematocrito del 26% con una hemoglobina de 6,5, parecido al anterior. Tiene una anemia severa. Tiene plaquetas de 75.000. Están por debajo, tiene una plaquetopenia moderada. Hay riesgo de que el paciente pueda sangrar, pero no tanto. Ya terminamos. A la observación, este paciente tiene palidez en la piel y mucosa, disnea, mínimos esfuerzos y fatiga. Tiene 160/95, 36 de temperatura, frecuencia cardíaca 117, o sea, está taquicárdico. Tiene 23 de frecuencia respiratoria y 88 de saturación. O sea que desatura, está tratando de compensar, necesita oxígeno. El ejercicio para mis alumnos era identificar la citopenia. El paciente está con una pancitopenia con una anemia severa. Esa era la respuesta correcta. La citopenia severa es la anemia, a la cual hay que focalizar los cuidados, porque está poniendo en riesgo la vida del paciente. Yo tengo mucho trabajo que hacer, entonces tengo que estar canchero para priorizar mis actividades. Y esto me ayuda, porque saber qué grado de pancitopenia tiene me ayuda a planificar el cuidado por los riesgos que tiene el paciente. Seleccione la necesidad alterada. ¿Cuál es la necesidad alterada? ¿Riesgo de déficit de conocimiento? Sí, seguro que lo tiene, pero es importante en estos momentos ponerme a explicar cosas. Riesgo de traumatismo también lo tiene, pero ahora no es tan importante, dado
al cuadro. Riesgo de patrón ineficaz respiratorio, no hay en realidad, hay más que nada una compensación. Riesgo de perfusión tisular inefectiva, sería eso. Entonces, con riesgo de perfusión tisular inefectiva, con esa me tengo que poner a trabajar en forma urgente. Con el resto también, pero después. Por lo tanto, la propuesta sería automotivarnos. Fundamentalmente, el perfil del enfermero oncomatológico pasa por la automotivación, porque tenemos todo el conocimiento al alcance de las manos. Lo que tenemos que hacer es tomarlo y empezar a practicarlo. Romper con una estructura mental que nos limita y poco a poco nos lleva a no pensar, reemplazándola por algo dinámico que ayude a generar pensamientos, cuidados independientes. Es una labor cotidiana. En nuestro trabajo se va a ver el desarrollo de una observación y una valoración específica según la especialidad donde el paciente se ve integrado por medio de la educación y donde se pueda prevenir mediante la interrelación de las diversas valoraciones que realicemos. Bueno, muchas gracias.